Bueno, bienvenidos a este tercer programa de Café en Andaluz. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Delgado Cabeza, catedrático de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Economía. Tiene pues una gran obra en relación al estudio económico de Andalucía y a los motivos pues, de dependencia, marginación y podríamos llamar sus desarrollos de Andalucía. Y una pregunta para empezar es si obviamente en su obra se extrae de ella que está escrito a la teoría de la dependencia, pero ¿mantiene hoy en día su adscripción a dicha teoría? Bueno, es verdad que yo intenté hacer una interpretación que llevé después a un libro de la realidad económica andaluza con esa herramienta, con ese instrumento teórico que era en los años 70, 80 la teoría de la dependencia. Creo que fue una interpretación bastante próxima a lo que la considero hoy, todavía próxima a lo que en realidad estaba pasando y al proceso que ha seguido la economía andaluza, pero creo también que desde entonces han cambiado algunas cosas y en esa necesidad de adaptación de la teoría a lo que está pasando en la realidad, pues pienso que la teoría de la dependencia tiene que ser actualizada. Y en esa actualización yo diría que hay dos líneas en las que ganaríamos bastante, que yo vengo trabajando y trabajando en relación con la interpretación que ahora hago de los procesos que está experimentando la economía andaluza, que son, por una parte, incorporar un enfoque de la economía que no se quede en las limitaciones que tiene restringir lo económico al ámbito de lo monetario, al universo de los valores monetarios, porque eso va a ocultar o va a invisibilizar muchos procesos de explotación, entre los cuales están la explotación de los pueblos periféricos en gran medida, porque el intercambio desigual medido en términos económicos deja de lado algunas cuestiones importantes, sobre todo en el terreno de lo ecológico, y también oculta o hace invisibles otras realidades, como por ejemplo la explotación de género y otras. Pero digo que entonces, incorporando dimensiones al análisis, como pueden ser la dimensión física, y también completando la dimensión social, porque en el ámbito de lo monetario solo consideramos lo social en la medida en que se traduce en términos monetarios, y hay ámbitos y hay rasgos en lo social que no tienen traducción en lo monetario, pero que suponen formas de explotación muy importantes. Y luego hay una limitación de la teoría de la dependencia que ya la tenía entonces y que supone que en gran medida, no todos los autores, pero muchos de los autores, por ejemplo los estructuralistas latinoamericanos, buscaron explicar lo que estaba pasando en Latinoamérica desde esa interpretación de la teoría de la dependencia con la idea de replicar los modelos del norte en las economías del sur. Y a mí me parece eso una gran equivocación. Digo que no todos los autores, porque por ejemplo Samir Amin en un momento dado planteó una alternativa en un librito que se llamaba La desconexión, y eso supone otra idea diferente a la que acabo de decir. Pero en realidad de lo que se trataba era de perseguir el desarrollo, y hoy tenemos claro, incluso ya lo tuvieron algunos teóricos de la dependencia como Celso Furtado en su momento, en los años 70, que el desarrollo es un mito inalcanzable para las sociedades como la andaluza, es decir, que deberíamos
dejar de intentar ser a imagen y semejanza de otros para llegar a poder ser como nosotros socialmente, colectivamente queramos ser, ¿no? O sea, por seguir un poco la línea de Samir Amin, la teoría de la desconexión, lo que plantea es, sería más en términos de Samir Amin, o sea, el construir un polo del sur global alternativo a la realidad capitalista hegemónica. Claro, y eso en el interior, en cada una de las formaciones sociales periféricas, implicaría también no seguir alimentando la lógica del capitalismo dentro de esas áreas, ¿no? Antes hablando, como lo que ha comentado Manuel, del polo sur, independiente de la lógica capitalista del norte, antes Isidoro Moreno nos ha comentado algo que ha dado un cierto debate, que ha sido el tema de que Andalucía es una semiperiferia porque es la periferia dentro de la periferia del centro. Bueno, yo creo que Andalucía es un espacio periférico, meramente periférico en el sentido, y esto lo comparte Isidoro porque ya estamos como muy en sintonía desde hace mucho tiempo, en la medida en que su dedicación la define como un espacio periférico mucho más cerca de Marruecos, mucho más cerca de los países tradicionalmente pertenecientes al tercer mundo que al norte, pero también culturalmente, también desde el punto de vista de lo que supone en términos de colonización mental, de imaginario, etcétera, somos una economía absolutamente periférica. Pero claro, las condiciones de vida que se dan en Andalucía por pertenecer a un espacio que es el de la Unión Europea no son totalmente equiparables a las que tenemos en esos espacios periféricos, porque esos espacios, por ejemplo, no cuentan con algunos colchones que alivian la situación social, a pesar de que desde el punto de vista del papel que cumplimos esté clarísimo que somos una economía periférica, ¿no? En ese sentido, recientemente ha salido un artículo que habla pues desde esta perspectiva. Una de las críticas que recientemente, ayer mismo, publicábamos Antonio Torres y yo un artículo en el que criticábamos porque lo que plantean fundamentalmente es que la especialización andaluza, agroexportadora y turística es una, y lo que debemos hacer es reformar esos sectores para construir una economía alternativa. Nosotros lo que planteamos es que no cabe ninguna salida de la realidad actual dependiente y periférica en cuanto a que mantengamos la especialización actual en ese sentido en sectores dependientes. ¿Cómo plantearía usted la diversificación de la economía andaluza en otros sectores? Porque es cierto que la teoría de la desconexión de Samir Amin lo que plantea es unirse con ese eje del sur global para construir una realidad horizontal en la que... Pero eso hoy en día, ¿cómo podría llegar a plasmarse? Y además nos lo planteaba Isidoro Moreno, ¿qué pasos tiene que dar Andalucía para llegar a una sociedad postcapitalista y practicar esa desconexión del centro? Bueno, yo pienso que una condición fundamental es la conciencia de dónde estamos, de quiénes somos, de qué papel jugamos en esta economía, pero una conciencia colectiva que hoy no se da en Andalucía, porque la conciencia de nuestra situación ha sido, digamos, disuelta por una serie de circunstancias, entre las cuales tiene que ver de forma fundamental los 40 años que llevamos de gobierno socialista, que ha sido un gobierno que ha cumplido muchas funciones para el sistema, entre otras, desmotivar o deshacer
muchos de los logros que se habían conseguido en cuanto a conciencia a través de la historia de Andalucía, ha disuelto nuestra historia, ha disuelto nuestra conciencia y ha desactivado muchos de los elementos que potencialmente tenía la cultura andaluza como elementos liberadores, emancipadores, de modo que al PSOE le corresponde una responsabilidad brutal en la situación que tenemos hoy, no solo porque ha sido un instrumento clave en manos del capital global, sino porque también desde el punto de vista del imaginario ha desactivado de la manera más vergonzante los elementos que existían de una manera intensa en los años 70, 80, para haber tratado de transitar hacia otra manera de entender el mundo. De modo que la conciencia es un elemento fundamental. Pero yo creo que esa conciencia pasa, en principio, en el tema imaginario estamos todavía, por ser conscientes de que dentro del sistema nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Yo creo que sería la primera premisa, porque mientras eso solo lo pensemos algunos, a los que se nos tacha enseguida de antisistema como algo demonizante, etcétera, eso va a ser una cosa, un obstáculo muy fuerte para que podamos transitar hacia, porque el tránsito no lo puede hacer una minoría. Ese tránsito necesita una fuerza social muy importante. Por eso, asociaciones como Asamblea de Andalucía y otros movimientos sociales tienen que tener como un objetivo fundamental fortalecer esa conciencia, difundir cuál es la verdadera situación en la que vivimos los andaluces, porque nosotros estamos anestesiados por la ideología del sistema, que es una ideología hoy encubridora más que nunca, que lo que hace es ocultar en realidad lo que está pasando. ¿Y por qué no tenemos salida dentro del sistema? Porque hay mucha gente que dice, bueno, vamos a, como decía Manuel en la pregunta, vamos a seguir insistiendo en el turismo y en la agricultura, pero beneficiándonos nosotros. Es que eso es imposible dentro de este sistema. Porque mientras nosotros sigamos teniendo como objetivo que la agricultura andaluza cubra las necesidades de consumo de quienes están en el norte consumiendo productos andaluces, pero sobre todo mientras eso suponga, como supone dentro del capitalismo, que lo que estamos cubriendo es las necesidades de acumulación de capital de quienes controlan el sistema agroalimentario, dentro del sistema nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer. Lo que hacemos cuando pedimos eso es tratar de acentuar una lógica que es la que nos ha llevado hasta aquí. Y con la lógica que nos ha llevado hasta aquí, lo único que hacemos es profundizar la situación actual. De modo que eso que parece para algunos tan simple, que significa que dentro del sistema no cabemos nosotros como pueblo y como colectivo, ni siquiera tenemos la posibilidad de alcanzar mínimamente esas cotas de bienestar que se prometen desde el norte. Esa es una idea que a mí me parece fundamental para que nos convenzamos de que el camino tiene que ser otro. El camino tiene que ser otro. Y el camino tiene dos partes, porque la pregunta es un poco cómo hacer, ¿no? Que es casi siempre lo que nos planteamos. Pues tiene dos partes. Una que tiene que ver con esa conciencia y con ese imaginario. Nosotros, con esta manera de entender la economía, que el sistema capitalista nos ha mostrado y nos ha gestionado nuestra realidad cotidiana, pues ya vemos dónde hemos llegado. Pero si seguimos, como digo, los límites están ahí.
los límites del sistema. Hoy el capitalismo no es capaz de satisfacer las necesidades de nadie, de ningún pueblo del mundo. Pero para pueblos como el nuestro, el capitalismo es un auténtico suicidio en lo más inmediato. Ya no hay que esperar a un futuro muy lejano. Digo que entonces en el imaginario se trata de que la lógica de que la manera de entender el mundo, esto lo sabían muy bien los andaluces, muchos andaluces en el siglo XIX, muchos andaluces en el siglo XIX, por ejemplo, todos los que abrazaron el anarquismo, que en el fondo y en la forma lo que buscaban era otra forma de vivir y de entender la vida, pues este requisito de tener que construir otra manera de entender la vida en economía significa que la economía convencional, desde el punto de vista como construcción teórica, como construcción de interpretación de la realidad, no nos sirve. Nosotros tenemos que entender la economía de otra manera. ¿Y qué quiere decir entender la economía de otra manera? Pues entender la economía de otra manera significa dejar de pensar como objetivo en la lógica de la acumulación, dejar de pensar en la economía como un alimento para el negocio, intentar siempre ver en la economía una manera de hacer negocio. Hay que pasar de ahí a pasar a una economía que piense en las necesidades sociales, en las necesidades de la gente. Y esas necesidades de la gente tienen una parte material, pero no es solo la parte material la que tenemos que cubrir. Eso quiere decir que si nosotros fijamos como objetivo mantener y enriquecer la vida de los andaluces, la parte material va a ser una parte, pero también hay otra parte que son los cuidados emocionales, los vínculos sociales, los cuidados físicos, etcétera, que la economía actual no cubre y que tendrían que ser, incluso desde el punto de vista de que son una base fundamental para que la sociedad pueda perseguir un mínimo bienestar, tendrían que ser atendidos de una manera clarísima y ponerlos incluso en el centro, de manera que lo material dejaría de ser el centro principal de atención de la organización social, porque lo que nos ha pasado aquí es que nos hemos hartado de economía. Quiero decir que la economía ha ocupado imaginariamente, culturalmente, pero también físicamente, mucho más espacio del que le corresponde en cualquier cultura de las que había habido antes. Y eso necesita ser redimensionado. Entonces, ciñéndonos al ámbito estrictamente económico, ¿qué necesitamos? Necesitamos empezar a facilitar espacios donde la lógica no sea la lógica del mercado, no sea la lógica de la acumulación, donde la lógica sea la lógica de satisfacer las necesidades de la gente. Esto en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito financiero, pues cabe la posibilidad de que vayamos pensando en que el dinero sirva para poner en marcha proyectos que funcionen con lógicas diferentes a las del capitalismo. Empresas que tengan detrás, por una parte, un fin en cuanto a consumo que tenga en cuenta que estamos en una sociedad que tiene que tener unas limitaciones, que tiene que tener un consumo de materiales y energía que tenga unos límites respetando a la naturaleza, pero también un consumo que tenga detrás una producción para vivir
una producción que permita a la gente que está trabajando, por una parte, que el trabajo sea algo emancipatorio de verdad. Y eso solo lo puede ser si son los trabajadores los dueños no solo de los medios de producción, sino también de las decisiones que se toman para gestionar los medios de producción. Estamos hablando entonces de formas cooperativas, pero no de formas cooperativas como el sistema las entiende, que se parecen bastante al funcionamiento de la lógica de la acumulación, sino a formas cooperativas a favor de la gente. Y además de esas formas de producción a favor de la gente pueden ir abriéndose paso en todos los ámbitos. Antes decía en el ámbito financiero, en el ámbito de la alimentación, pero no pensando en una agricultura que intensifique el papel que tiene Andalucía ahora, sino una agricultura que satisfaga las necesidades alimentarias de los andaluces. Esto puede parecer que lo podríamos asimilar a la autarquía esa de la que se habla tan mal. No, estamos hablando de que claro que se podrían intercambiar cosas con otros pueblos, con otras economías, pero siempre teniendo en cuenta que el motor de la economía iba a estar dentro de Andalucía y que la finalidad es cubrir las necesidades de los andaluces. Las necesidades de los andaluces se pueden cubrir, y esto sería un programa muy bonito a trabajar, desde dentro de las comarcas, que por cierto es una delimitación a la que no se le hace mucho caso, pero que tiene mucho más sentido que la provincial, que fue impuesta por el sistema en el siglo XIX y que no nos sirve para casi nada. El ámbito municipal, y ya sabemos que el municipalismo es la célula de la que se puede nutrir todo esto que estamos diciendo, pero a partir de ese municipalismo, la comarca puede ser una unidad económica para satisfacer las necesidades de la gente que vive dentro de la comarca en un grado muy importante. Desde dentro de la comarca se podrían satisfacer un porcentaje muy alto de las necesidades de la gente. Podríamos pensar en el 70 o el 80% de las necesidades de la gente. Y en el ámbito alimentario prácticamente incluso más. Pero en otros ámbitos también, en el ámbito de la fabricación de los elementos que la gente necesita para vivir, pues de los muebles, de los enseres de la casa, de muchas cosas se pueden conseguir desde la utilización de los recursos andaluces orientados hacia las necesidades de los andaluces. Este es nuestro problema, que los recursos andaluces, lo que se llaman recursos dentro del sistema, a mí no me gusta utilizar la palabra recurso porque entonces estamos suponiendo que la naturaleza se puede mercantilizar, y este ha sido uno de los elementos que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Los bienes comunes, sería mejor decir, los bienes comunes tienen que estar al servicio de la sociedad andaluza, y esto supone un cambio importante, pero si tuviéramos conciencia suficiente se podría conseguir. Ya Blas Infante hablaba en los años 20, en el Ideal Andaluz, de que la tierra, y se sabe hasta qué punto era una intención que lo llevó donde lo llevó, porque claro, plantear eso aquí en el año 14 era un poco fuerte. La tierra, como otros bienes que nos proporciona la naturaleza, es patrimonio colectivo, es patrimonio del pueblo, y el uso que se hace de la tierra es un uso que puede ser individual, pero siempre teniendo en cuenta, puede ser individual, digo que yo sería partidario de la colectivización del uso agrario, pero aunque fuera individual, él lo planteaba como algo que tenía que ver con una propiedad que nos pertenecía a todos. Y eso, en todos los recursos o bienes comunes que hemos dicho, andaluces, nos podría llevar a organizarnos de otra manera, para poder entender el mundo de una manera mucho más acorde a como nuestra cultura lo entiende, por otro lado. Es decir, que podría eso servirnos también
para volver a ser lo que fuimos, que decía el himno, es decir, para autoafirmarnos como pueblo, para construirnos como pueblo, ¿no? Bueno, yo me estoy enrollando mucho. Sin problema, para eso estamos. Usted comenta de que, evidentemente, dentro de la lógica capitalista, un suicidio para Andalucía, por la implicación de economía de extracción y la lógica de mercado que esto supone para Andalucía. De hecho, y no solo a nivel económico, sino, por ejemplo, en su libro Andalucía, una cultura y una economía para la vida, que hace con Isidoro Moreno, el cual me parece una recomendación básica para alguien que quiera empezar en el andalucismo, que también es un suicidio a nivel ecológico, porque por lo que esto supone a nivel medioambiental para Andalucía, todo el perjuicio que sufre, por ejemplo, con la contaminación de algunos ríos y lagos, o por ejemplo con el proceso de desertización que se está produciendo en la tierra a nivel de la sobreexplotación de esta. Y eso por una parte, y luego también otro tema que Andalucía, como usted ha dicho, Andalucía es y me reitero, dentro de la lógica capitalista es un suicidio seguir ahí, pero ¿qué pasaría si el Estado español abandonase esa lógica? ¿Habría un sitio para Andalucía en él? Si abandonase la lógica capitalista. Bueno, contesto primero en relación a la primera parte que hablas de los deterioros ecológicos que especialmente experimentan territorios y sociedades y formaciones sociales como Andalucía, porque nosotros estamos aquí pagando los costes de lo que otros llaman desarrollo, pero no del nuestro, sino del otro. Y en esa medida, pues nosotros estamos muy interesados, más interesados que nadie, en que haya un uso de los recursos que permita la reproducción de los ecosistemas en la naturaleza, es decir, un uso respetuoso de la naturaleza en la economía. Pero esto no es posible dentro del sistema. ¿Por qué no es posible que dentro del sistema se respete a la naturaleza? Pues porque hemos construido un sistema económico que se llama capitalismo, no se nos olvide nunca, porque el nombre a algunos se les olvida, que supone un funcionamiento con principios que están en contra de cómo se construye la vida. Y claro, un sistema que funciona con principios que son contrarios a los principios con los que funciona la vida no puede gestionar bien la vida. Y esto podríamos detenernos porque, por un lado, como decía antes, es un sistema económico que solo atiende al universo de los valores monetarios. Por lo tanto, la naturaleza está marginada en el sistema, no cuenta. Es un sistema cerrado, es un sistema equilibrado, que los economistas siempre cuadran en el sentido de que lo que entra es igual a lo que sale en el proceso económico en términos monetarios, pero en términos físicos no es igual lo que entra que lo que sale. Si nosotros aceptamos que lo que entra es igual a lo que sale, siempre todo es sostenible, que es lo que está pasando ahora. A todo le podemos poner la etiqueta de sostenible, que no hay ningún problema, porque en términos monetarios nosotros podemos crear dinero hasta que nos parezca conveniente, pero en términos físicos tenemos unas limitaciones. Y en tercer lugar, es un sistema que además se desenvuelve de una manera lineal y no cierra los ciclos, y la naturaleza convierte los recursos en residuos, los residuos en recursos en gran medida. Como estamos funcionando de esa manera, nunca podremos respetar a la naturaleza si seguimos dentro del sistema. Esto es una cosa que también a los ecologistas no se les debe olvidar, porque los ecologistas a veces proponen cuestiones que caben dentro de la lógica del sistema. Digo los ecologistas en general, no estoy hablando de asociaciones ecologistas concretas, donde ya la cuestión está más trabajada en algunas de ellas y ya también esta conclusión, digamos, se baraja. Pero dicho esto, a nosotros, si en el Estado español se cambiara la lógica y el Estado español no aceptara la lógica capitalista, ¿eso ya nos valdría? Para mí la contestación es absolutamente rotunda, no.
¿Y por qué no? Pues porque nosotros somos un pueblo que tenemos unas necesidades que nunca se han cubierto desde el Estado español ni se van a atender. Tenemos unas necesidades propias de nuestra historia, de nuestro proceso histórico, que son resultados de ese proceso histórico y de una cultura. Y además porque nosotros tenemos un derecho fundamental que es el que nos permitiría construir un futuro a favor nuestro, que es el derecho a decidir cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Y es absurdo, o sería muy raro, que decidiéramos gobernarnos delegando en un Estado que no está aquí cómo nos queremos gobernar. Otra cosa distinta sería que nosotros decidiéramos gobernarnos, autogobernarnos, pero con acuerdos puntuales con otros pueblos y constituir algo que supusiera un gobierno por encima de nosotros de manera voluntaria, siendo nosotros quienes establecen las condiciones en las que eso se va a dar. Pero el Estado, esta es otra cuestión que también deberíamos subrayar y sería motivo de que entendiéramos entonces las cosas de otra manera. El Estado ha venido siendo un pilar fundamental para afianzar nuestra posición periférica. El Estado, a lo largo de toda la historia de Andalucía, ha acentuado nuestro papel de sirvienta dentro del sistema, el Estado español, en el siglo, desde los Reyes Católicos, desde la que se llama de una manera muy ideológicamente perversa Reconquista, desde la conquista, que por cierto puso aquí una pata para después poner otra en Latinoamérica, y se establecieron aquí muchas formas de organización colonial que luego se exportaron a Latinoamérica. Desde, la conquista castellana, nosotros hemos ido experimentando siempre un gobierno contrario a nuestros intereses desde el Estado español, que por cierto no se crea con la conquista ni tiene nada que ver con los Reyes Católicos, pero bueno, esa sería otra historia. Por intentar traer un poco el debate a la actualidad, ¿considera que hay hoy en día en el plano andaluz, organizativo y político, existe alguna organización con capacidad de la transformación que necesita Andalucía? Y de no existirlo, ¿qué requisito debería tener esa organización? Porque actualmente en el plano andaluz pues nos encontramos con muchas organizaciones que se autodefinen como soberanistas, pero no acompañan esa definición de una praxis realmente que pudiese llegar a emancipar a Andalucía. ¿Qué elementos serían necesarios, en su opinión, para llegar a ese punto? Bueno, yo pienso que volvemos un poco otra vez a lo del principio, en el sentido de que la conciencia es fundamental para que pudieran surgir organizaciones que tuvieran una fuerza social detrás suficiente como para que se pudiera pensar que un proceso de transformación se puede llevar a cabo de la mano de estas organizaciones. Por supuesto que hay organizaciones soberanistas, en las muy pocas, o incluso casi podría hablar en singular, pero que aceptan planteamientos soberanistas y los promueven y suponen que la soberanía es un elemento clave que supone que nosotros asumamos la capacidad de autogobernarnos políticamente para poder poner en marcha una serie de instrumentos con los que hoy no contamos. Hay asociaciones, yo diría que Asamblea de Andalucía, por ejemplo, que es la que yo más conozco porque pertenezco a ella,
pues lo asume de esta manera y lo promueve, pero de cualquier manera la fuerza que se necesita para poner en marcha un proceso de transición no la tenemos ni la tiene ninguna organización, ¿no? Aquí hay una cuestión al margen de las organizaciones que es muy interesante, y es que con independencia de que haya organizaciones o no, la transición ya está en marcha, y eso es un elemento que nos debe alegrar, en el sentido de que hay muchos procesos que ya se están dando por necesidad. En mi pueblo dicen, la necesidad tiene un pincho, y es que cuando la gente lo necesita, está obligada a organizarse de otra manera para salir adelante. Y hoy hay muchas experiencias en Andalucía que suponen organizarse, yo diría que con una lógica que tiene mucho más que ver con la lógica de la que hablábamos antes, que tiene detrás perseguir o conseguir las necesidades que tiene la gente, que la lógica de la acumulación. Hay mucha gente que está intentando construir experiencias en lo económico fuera de la lógica de la acumulación, entre otras cosas porque la lógica de la acumulación no les da sitio, porque los expulsa, porque la lógica de la acumulación es una lógica excluyente, y la gente, cuando no tiene salida, busca autoorganizarse, que es lo mejor que nos puede pasar. Autoorganizarnos para no depender de nadie y para poder construir una soberanía en el terreno alimentario, una soberanía en el terreno energético, donde las compañías energéticas nos dicen cómo tenemos que organizar prácticamente nuestra vida, porque el uso de la energía condiciona bastante el uso, cómo nos organizamos. Una soberanía en el terreno territorial, de ser nosotros quienes digamos para qué queremos que se utilice el territorio andaluz, etcétera, etcétera. Y todas estas soberanías están ya en marcha, en cierta medida, unas en más medida y otras en menos. Pero entonces las organizaciones lo que tenemos que hacer es escuchar. Por primera vez, la gente va por delante de las organizaciones, y también es verdad que hay organizaciones que alimentan estos procesos de puesta en marcha, pero quizás nos hace falta conciencia, porque muchas de las organizaciones que están alimentando esas otras lógicas, pues, por ejemplo, no son soberanistas desde el punto de vista político que nosotros defendemos. Pero bueno, todo se andará. Bueno, habla de eso, de organizaciones que no son soberanistas, pero alimentan esta lógica, ¿no? El caso vamos a hablar un poco en el hoy, hay elecciones el 2 de diciembre, tenemos el caso de Adelante Andalucía, en el que hay organizaciones de corte soberanista que se han integrado a esta plataforma. ¿Cree que existe la posibilidad, porque obviamente Andalucía no tiene salida en cuanto a la existencia del Estado español, pero hay fuerzas de izquierda transformadoras que entienden el Estado español como su lógica de funcionamiento, que son Izquierda Unida y Podemos en Andalucía? ¿Existiría la posibilidad de llegar en un momento en el que el soberanismo andaluz de igual a igual se relacione con fuerzas de izquierda transformadoras que entienden el Estado español como su lógica de actuación para construir algo nuevo en Andalucía, o hay que excluir automáticamente a las organizaciones estatales? Bueno, es que cuando tú hablas de organizaciones, yo matizaría un poco, y estoy seguro que coincidimos, aunque tú no lo plantees así, entre partidos políticos y organizaciones y movimientos sociales. Partidos políticos como Izquierda Unida y Podemos no podemos esperar que construyan nada a favor de Andalucía, porque en principio son organizaciones que funcionan con los principios con los que funcionan las grandes corporaciones. Son organizaciones jerárquicas
Me parece que se puede esperar muy poco de participativo y de algo que tenemos que construir entre todos de manera asamblearia, de manera como muy inclusiva y muy desde abajo, desde la base. Hay que esperar muy poco de partidos políticos como Podemos y como Izquierda Unida, que tienen una jerarquización y un mando único total. Entonces, eso por un lado. En ese sentido, los partidos políticos tradicionales, Izquierda Unida y Podemos son dos partidos políticos tradicionales, Podemos cada vez más tradicional, son maquinarias que buscan el poder, como las grandes corporaciones. Y en ese sentido yo esperaría muy poco de este tipo de organizaciones. Ahora, en la medida en que... Esto no quiere decir que en Izquierda Unida y en Podemos no haya personas absolutamente valiosas, convencidas, que tengan la mejor intención, etcétera, etcétera. Esto no es lo que yo estoy diciendo. Yo digo que como aparatos son aparatos contrarios a las necesidades que los pueblos tenemos de construir un futuro entre todos, entre todos los pueblos y entre toda la gente que pertenecemos a cada uno de los pueblos. Y entonces, bueno, pues yo diría que hay que esperar muy poco de alianzas con Izquierda Unida y Podemos mientras esto siga así. No sé si en algún momento este tipo de organizaciones se planteará otra cosa, pero cuando se planteen otra cosa habrán dejado de ser Izquierda Unida y Podemos. Pues básicamente lo que te quería preguntar, Manuel, era un poquito volviendo al tema de la problemática de la economía andaluza, es ¿cuándo crees tú que Andalucía empieza a ser lo que es hoy, es una colonia interna, que podemos decir básicamente que es cuando es el proceso de conquista por parte de Castilla? Pero ¿tu opinión cuál sería respecto a eso? Sí, bueno, yo tengo algunas cosas escritas sobre eso y sitúo una fase antes del siglo XVIII, que sería una fase en la que ya Andalucía es una colonia, pero todavía no se ha construido del todo una economía mundo de forma que el sistema capitalista sea el que controle esa economía mundo, porque hasta el siglo XVIII prácticamente la modernidad y el capitalismo no se consolidan a escala global. Y por eso creo que hay una etapa previa, hasta el XVIII, donde ya se dan todos los elementos para que después lo que ocurre sea lo que ha ocurrido. Y a partir del XVIII es cuando se juega la partida, dicen algunos, de dónde se sitúa cada uno. Pero claro, nosotros teníamos ya todas las papeletas para situarnos donde nos situamos, ¿no? Y en el XVIII empieza un proceso que lo que hace es ir profundizando a partir sobre todo de una especie de columna vertebral que es la mercantilización, primero de la tierra, que es un proceso de expropiación total, de despojo del pueblo andaluz de los recursos que en gran medida ha venido utilizando para poder organizarse, para poder vivir, y ese expolio, esa desposesión, pues no ha dejado de profundizarse. Yo diría que estamos ahora en una segunda fase de desposesión con un capitalismo que ahora tiene como un núcleo fundamental la apropiación de riqueza por esos mecanismos de apropiación, de desposesión, que Marx contaba como mecanismos de acumulación originaria.
Sería David Harvey, ¿no? Básicamente. Después ha venido David Harvey a decir que eso hoy también existe y como proceso de acumulación por desposesión. Fruto de eso es la constante dentro del andalucismo de Blas Infante de la reforma agraria, de la necesidad de la reforma agraria como transformación por ejemplo, del suelo como intento de poner los recursos andaluces a disposición del pueblo andaluz. Por curiosidad, porque sí que lo habla en su obra, dentro de esta lógica en la que Andalucía se sitúa pues como colonia primero castellana, luego en la conformación y consolidación del capitalismo español como colonia española, hay un momento en el siglo XIX en el que Andalucía hace un pequeño intento de industrialización, pues con la familia Lario, la familia Heredia, empieza en Málaga y en Sevilla. Y mi pregunta fundamentalmente es porque es cierto que hay, yo mismo peco un poco de eso, de pensar que el intento industrializador podría haber traído algo distinto a Andalucía, pero ¿hasta qué punto eso hubiese sido posible o hubiese sido, en definitiva, de todas formas, una industria totalmente dependiente del capitalismo español y europeo? Bueno, ese es un tema muy interesante que tiene también por parte de los historiadores hoy en gran medida una interpretación que a mí me parece que sería necesario cuestionarse. Yo no hablaría de fracaso de la industrialización en Andalucía, porque eso sería aceptar que ha habido en cierta medida un proceso de industrialización, aunque sea en inicio. Y para mí eso no ha existido nunca en Andalucía. Y eso también lo tengo por ahí trabajado de manera que se pueda entender. En principio, esos intentos que se llaman de industrialización de Andalucía obedecen a una cuestión muy puntual, y es que procesos de acumulación de capital que estaban en marcha se interrumpen. Por ejemplo, las guerras carlistas interrumpen los procesos de acumulación de las ferrerías vascas y se queda el Estado español desabastecido de productos ferreteros, y otro proceso de acumulación que se había interrumpido, que es el de contrabando y exportación de productos agrícolas de la exarquía, etcétera, que controlaban una oligarquía malagueña, entre los que estaban los tres apellidos famosos de Lario, Loring y Heredia. Se interrumpe ese proceso de acumulación, que es un proceso de acumulación a través del comercio, y esta burguesía se encuentra con un dinero que no sabe dónde meter. Y lo mete en las actividades que en esos momentos son actividades punta, que son la siderurgia y el textil, el motor de la revolución industrial. Claro, en principio puede parecer eso un proceso de industrialización, pero ahí lo que hay es la construcción de unos establecimientos industriales que son establecimientos enormes, de un tamaño enorme, que llevan a que Málaga, por ejemplo, se ponga por delante de Cataluña en la producción textil, como consecuencia, sobre todo, no de que hay un mercado interno andaluz, por supuesto que no lo hay, sino de que ha habido unos acuerdos con el Estado que han facilitado la producción textil en Málaga, dándole a los textiles malagueños el monopolio, por decirlo de alguna manera, de la ropa del ejército, y eso es algo que alimenta ese proceso de acumulación. O, por otro lado, se construye la siderurgia, que también es una siderurgia que es una fábrica o dos fábricas, pero de un gran tamaño,
para abastecer el mercado español. Pero no hay un proceso de industrialización como el que se da en la revolución industrial en sitios como Cataluña y el País Vasco. En Cataluña, la sociedad entera se transforma descomponiéndose el antiguo régimen y yéndose, esto lo ha contado muy bien Fontana, pero también lo ha contado mejor todavía Pierre Vilar, y yéndose hacia una sociedad industrial. Como un todo, Pierre Vilar decía, en Cataluña la acumulación es liliputiense, es decir, de un tamaño muy pequeñito, pero muy generalizada. De modo que la transformación es una transformación integral. La transformación en Andalucía no se da, porque nosotros tenemos ahí tenemos a nuestro amigo Martínez Alier, hablando de estabilidad del latifundio en Andalucía. Tenemos un sistema latifundista que tiene dentro elementos estabilizadores, de manera que impiden esos elementos estabilizadores la descomposición del latifundio. Jamás hubo un tránsito en Andalucía de una sociedad agraria a una sociedad industrial, y en ese sentido no existió industrialización. Yo creo que es interesante eso porque aquí detrás de la desindustrialización lo que hay es alguien que viene aquí. Digo que esto es muy interesante porque aquí entramos también en lo del imaginario y la colonización. Jordi Nadal, que es catedrático de Historia en la Universidad de Barcelona, viene aquí en los años 70, se mete con Juan Antonio Lacomba, que lo lleva a los archivos municipales en Málaga, y allí se encuentra con una serie de datos, de cifras, que lo dejan un poco atónito, porque allí es cuando ve que lo que se llama producción industrial, que bueno, que es la de la siderurgia básicamente, aunque hay otras industrias alrededor de eso, y el textil, que yo he conocido la Aurora, y tú también la habrás conocido, no sé, la Aurora es donde últimamente se hacía el textil de la gente, de los larios, y luego se hacía la ginebra. Pues digo que Nadal vio que las cifras de valor añadido industrial crecían una barbaridad de 1830, que fue cuando se abrió, hasta 1860, y entonces, como crecía tanto, otra vez interpretamos las cifras del PIB como algo que homogéneamente tiene que estar detrás, industrialización. Cuando no crecen, que dejan de crecer, desindustrialización. Pero tuvo eso una importancia enorme, porque este hombre, que por supuesto si el que hubiera interpretado eso hubiera tenido una visión marxista de la historia, no hubiera hecho esa interpretación, pero este tío, que es un liberal de toda la vida, un ortodoxo del sistema, pues entonces hizo la interpretación esa de industrialización y desindustrialización. Digo que tuvo mucha importancia porque todos los historiadores en Andalucía se orientaron desde ese momento en busca de un fantasma. Y han estado buscando un fantasma hasta hace poco, que es el fantasma de la desindustrialización. Pero si no hubo una industrialización, no tenemos que buscar ningún fantasma. En ese sentido, Antonio Miguel Bernal se orientó mejor, porque insistió en que en la agricultura había habido unos procesos que eran los importantes en Andalucía, ¿no? Pero, a ver, yo en ese sentido sí que, igual industrialización, hablar de proceso industrializador es algo un poco que no se corresponde a la realidad, sino intento. Entonces, hay un intento, precisamente por estas familias que acumulan una gran cantidad de capital en base al comercio. En ese momento, pues eso, deciden llevar ese capital a nuevas vías. Entonces, pues se crea la Sociedad Andaluza de Ferrocarriles, de mano de Loring, que conecta los centros mineros con la siderurgia. El textil malagueño empieza a tener cabida. Hay un intento. Precisamente, yo lo que planteo es que el capitalismo europeo no conecta bien
con esos centros industriales, sino que tiene una conexión más fácil, fundamentalmente, el centro europeo con la industria catalana y la siderurgia del Círculo Norte. Yo creo que, sobre todo, se nota que existe ese proceso en cuanto a que luego, precisamente esta burguesía que hace ese intento, llega el momento en el que se hunde ese intento y tiene que redirigirse a otros sectores, como es la ginebra, la producción de caña. Pero ¿por qué ese proceso no sigue? Por una razón muy sencilla, es porque se restauran los mecanismos de acumulación que se habían interrumpido, por ejemplo el del País Vasco. Se abren los altos hornos otra vez, las ferrerías vascas y entonces perdemos la posibilidad de abastecer el mercado español. En cuanto se empiezan a abrir las ferrerías vascas, ya no podemos competir. Porque el problema es que nosotros aquí dentro teníamos un sistema establecido que era el predominante, que no era compatible con la industrialización, porque hubiera supuesto la industrialización una descomposición del sistema latifundista a partir de una demanda de mano de obra que hubiera escaseado en el campo y por lo tanto se rompe el equilibrio que mantenía el sistema latifundista, que era una mano de obra abundante y barata. Entonces, como ese sistema estaba súper interesado en que no se diera la industrialización, tenía una resistencia enorme a que no se diera, era muy difícil que se hubiera podido dar. El contexto era absolutamente contrario a la industrialización. Es más, lo que aquí se llamaban industrias hubiera sido en otros sitios otra cosa. Lo que pasa es que ahí tenemos un problema también de contabilidad, que es, nosotros aquí en Andalucía teníamos la industria del aceite, pero eso no era una industria, eso no era una industria. No, pero en aquel momento menos, porque fíjate, lo que nosotros llamábamos industria aquí era lo que mantenía al sistema latifundista en contra de la industrialización. Porque la almazara que estaba dentro de la hacienda del cortijo era una prolongación de la agricultura, de la actividad agrícola, que permitía que el latifundio existiera, que reforzaba el latifundio. Eso, aunque las cuentas lo incorporaban como industria, pero eso no era industria, ni tampoco el aguardiente, ni etcétera. Había muchas actividades que no. Solo hubo estas actividades y alguna otra alrededor, pero había varios problemas muy gordos. Por ejemplo, mercado interior, cero. No teníamos capacidad de compra, pero es que, fíjate, incluso Loring, Heredia y Hilario, que fueron comerciantes que organizaron la asarquía de manera que fuera conveniente para el comercio que ellos, pues, no estaban interesados en que hubiera mercado, porque sus beneficios comerciales los obtenían a partir de que los agricultores de la asarquía estuvieran al nivel de la supervivencia. Y ahí hay unos obstáculos de raíz, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto hoy ha perdido ya un poco de vigencia porque el tema de la industrialización hoy no es nuestro... Sí, obviamente. No es nuestro tema. Y para finalizar, que ya llevamos un buen ratito de programa, nuestro siguiente invitado será Carlos Arenas, y queríamos saber si Manuel Delgado, ¿qué pregunta le haría a él para nuestro próximo programa? Bueno, Carlos es historiador, pero estoy seguro y sé que entiende la historia como algo, como un instrumento no para explicar el pasado tanto como para construir el futuro, y en ese sentido, bueno, pues esa construcción de nuestro futuro está tropezando hoy con muchos obstáculos que tienen que ver con la incapacidad que tenemos nosotros
para poder decidir sobre nuestros propios recursos. Eso implica incapacidad para poder construir nuestro futuro. Eso lo podemos ejemplificar en muchos ámbitos. Se ha hecho ya incluso casi tópico el del río Guadalquivir, pero es que hay muchos elementos de nuestra realidad que no tenemos capacidad para modificar. Por ejemplo, estoy acordándome de que en el programa de Adelante Andalucía hay un punto que es la creación de un banco público. Me extraña mucho que desde Izquierda Unida se haga esta propuesta sin reclamar una capacidad de decidir que no tenemos, porque nosotros no podemos en Andalucía decidir tener un banco público. Necesitamos que esa decisión la tome el Estado. Y como esto podría decir muchas cosas, es decir, nosotros hoy, con el estatuto de autonomía que tenemos y con la forma de gobierno que tenemos y su vinculación con el Estado, tenemos muchas limitaciones, de manera que nuestra capacidad de decir está muy limitada. Yo le preguntaría a Carlos hasta qué punto deberíamos propiciar una autonomía que fuera de verdad o que nos diera de verdad capacidad de decidir sobre todos estos temas y no delegarlos en un Estado que lleva, como él sabe, históricamente siglos actuando en contra de los intereses del pueblo andaluz. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.